Que así de primera, a modo de titular, Sandra, Marta, Isabel, un legado, una palabra con la que os quedabais del Papa Francisco. Bueno, pues es que a mí el Papa Francisco, para mí me sale la palabra periferias. Sí, es como yo, la primera imagen que yo tenía del Papa era esa imagen sencilla y esos mensajes que fue mandando, y de hecho tuvimos un programa en esta casa que lo llamamos Periferias precisamente por el Papa, ¿no? Para mí es la imagen la palabra que se me viene a la cabeza, periferias. Es que en una sola palabra a mí me vienen sobre todo el Papa de los gestos. Yo creo que seguimos echando de menos, y ahora muchas de las noticias que vemos sin querer son en comparación a esos gestos como vivir en Santa Marta, los zapatos que eran normales, bueno, ese tipo de cosas que ha hecho que la gente piense de la Iglesia de otra manera. Pues sobre eso ha reflexionado Manuel María Bru, delegado de Catequesis, que también está con nosotros, autor de este libro, El legado del Papa Francisco, 15 propuestas para reformar la Iglesia y cambiar al mundo. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Has parado de reflexionar sobre el Papa Francisco. Te pregunto lo que a mis compañeras. ¿Cómo definirías tú brevemente las cualidades o el legado que nos deja el Papa Francisco? Y ahora ya vamos profundizando. Bueno, yo creo que el Papa Francisco supuso una revolución. Yo soy de los que defiende la teoría de que hay papas innovadores y papas estabilizadores, porque al innovador no le ha dado tiempo a estabilizar bien lo que ha innovado. Todo estabilizador es también innovador en su medida, pero menos, ¿no? Entonces se van repartiendo, ¿eh? De hecho, desde Juan XXIII, innovador, Pablo VI, estabilizador, podemos seguir hablando, Juan Pablo II, innovador, Benito XVI, estabilizador, Francisco, innovador, León XIV, estabilizador. Entonces yo creo que eso es un juego interesante, que se parece que se cumple esa ley no escrita, y claro, el Papa Francisco fue muy carismático, muy innovador en muchas cosas, pero también en el lenguaje, ¿no? En la manera de comunicar y también en la manera de proponer cosas que para darles un sentido nuevo le cambiaba los términos, y eso fue muy significativo. ¿Y en cuáles fueron esos aspectos en los que para ti el Papa Francisco pudo ser más innovador? Bueno, pues el mismo índice del libro nos lo va mostrando, ¿no? Porque tiene 3 partes con esa triada clásica que es Dios, Iglesia, Mundo, y de cada uno de esa triada pues hay 5 propuestas concretas que él hizo, pues por ejemplo, para entender a Dios, recuperar el concepto de Dios Madre, Dios Padre, Dios Madre, misericordiando, hablando de Dios, que es un verbo que se inventó el Papa Francisco, o al hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da fastidio. Al hablar de la Iglesia, ya lo habéis mencionado, las periferias, la Iglesia hospital de campaña, recuperar la sinodalidad. Es decir, los cristianos discípulos misioneros, los santos de la puerta de al lado. Y del mundo, pues también, porque él habló del descarte, es un término nuevo para hablar de las injusticias en el mundo. Dijo que la economía de mercado mata, ¿no? Con lo cual resumió en una frase algo que todo el magisterio de la Iglesia era un tema muy polémico sobre el capitalismo, y él lo resumió en una frase y lo dio por sentado, ¿no? Entonces, bueno, pues son expresiones, la fraternidad universal, que él la puso más en evidencia, aunque ya existía ese concepto, ¿no? El cuidado de la creación, es decir, que realmente es la casa común. O sea, fue un innovador en conceptos, pero no eran simplemente terminología, no hacían referencia solamente a la novedad en el continente, sino también en el contenido. Eso es, Marta. Bueno, interesantísimo. Supongo que lo que es uno de los temas, y antes estábamos hablando de mujeres, es el tema también de las mujeres. Supongo que recoges también en el libro no solo esos términos, que me ha encantado escucharte porque justo has dicho un montón de ellos. Él también se metió en el tema de la mujer, en esa parte también innovadora. No sé si en el libro también recoges esta parte. Sí, se recoge. No se recoge como un tema específico de las 15, pero aparece continuamente en todo ello, ¿no? Sí, yo creo que ahí, si al Papa Francisco le hubieran preguntado por esto de lo que estabais hablando de las cofradías, pues hubiera dicho cualquier cosa menos suave al respecto, ¿no? Para decir que ya está bien, ¿no? Y que, como tú has dicho muy bien, las tradiciones... Claro, antes no lo eran y ahora... Exactamente. Claro, Ir cambiando, ¿no? Sí, yo tengo también apuntadas algunas frases, estaba hojeando el libro, porque él daba para todos, ¿no? Los mensajes que, tanto para el sistema, ¿no? Hablaba del paradigma tecnocrático, cuando hablaba de salir a las periferias, denunciaba un sistema que dejaba a muchas personas, esta economía que mata, ¿no? Que deja a muchas personas en el camino, pero también había frases como más coloquiales,
palabras como más coloquiales, que hablaba de ser pastores con olor a oveja, y de alguna manera criticaba a esos cristianos que tenemos cara de vinagre. Exacto. Sí. Claro, el Papa Francisco fue innovador y ahora León XIV estabilizador. Pero yo creo que esa estabilización continúa un poco todo este legado. No sé si te parece que todo esto, aunque esos mensajes no sean tan radicales o tan innovadores, pero ha tomado las riendas y ha tomado el testigo de una manera muy fluida, ¿no? No sé si lo ves así, Manuel. Totalmente. Y además hay dos datos muy concretos. Uno, antes de su elección, ya en plenas congregaciones generales, ya luego eso se supo después de la elección del Papa, pero se supo que una lista negra del lobby neoconservador de Estados Unidos, que había pedido a los cardenales que no eligieran a ninguno de los 12 que estaban en esa lista negra, ni que si no elegían a uno de los 12 que no estaban, ellos se iban a comprometer a ayudar a arreglar las finanzas del Vaticano. En esos 12 nombres, entre 100 y pico, 130 y tantos, en esos 12 nombres estaba Prevost. O sea, no le querían ni en pintura, aunque fuese de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que él era, digamos, un hijo espiritual y con una persona muy comprometida con el legado del Papa Francisco. Y el dato posterior es cuando ha sido ahora recientemente pues la reunión, el consistorio para consultar varios temas del Papa con los cardenales, les ha dicho claramente que él no tiene pensado publicar una nueva hoja de ruta para la Iglesia. La hoja de ruta para la Iglesia sigue siendo Evangelii Gaudium porque está todavía sin aplicar. O sea que son dos datos que yo creo que cierran muy bien la claridad con la que sabemos cuál es. Otra cosa es que el estilo sea completamente distinto, mucho más comedido, mucho más ordenado, eso que aporta también una cosa sobrio, muy más sobrio, pero el espíritu es... Yo digo que la elección de estos dos papas, que son los dos papas venidos de América y de América Latina, porque aunque Prevost sea de Estados Unidos, su experiencia como obispo es Perú, yo creo que es una justicia que hace el Espíritu Santo con la Iglesia, porque después del Concilio Vaticano II, la Iglesia que realmente se tomó en serio las propuestas del Concilio Vaticano II, y ahí están las asambleas del episcopado latinoamericano, la que empezó a dar documentos ya con un lenguaje propio del posconcilio y a apostar por la opción por los pobres, por un montón de cosas, por un nuevo modo de evangelizar, de comunicar, fue la Iglesia en América, pero en Europa siempre mirándonos al ombligo, excepto algunos teólogos españoles, nadie se fijó en lo que estaba pasando en América. Y se ve, pienso yo, esta es una opinión muy particular, que el Espíritu Santo dice, sí, pues ahora os vais a enterar, dos papas que vienen de América. De América, ¿no? sí, y ya venía, bueno, el otro venía de Polonia, que tampoco era de aquí, sobre todo los italianos, ¿no?, que quieren siempre un papa italiano. Yo le quería preguntar a Manuel si al escribir este libro, porque bueno, hay mucha gente que lo verbaliza y lo dice así, ¿le echas de menos al Papa Francisco? O sea, si te ha venido un poco, porque es verdad que recordar estos estilos, le añoras, o sea, claro, hay una cierta añoranza también en ti, sobre todo al escribir el libro. Pues sí, echo de menos la información permanente de a ver qué es lo último que ha hecho y que ha hecho que mucha gente se escandalice, o al menos si no se escandaliza sí que le rompe los esquemas, ¿no? Eso evidentemente lo echo de menos, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que también echaba yo mucho de menos cuando falleció Juan Pablo II, que había sido el Papa, yo ya de mi edad era el Papa de mi vida, ¿no? Claro, entonces, claro. Y yo me entusiasmé con Juan Pablo II y luego por eso quise después escribir también una biografía. Claro. O sea, se ve que tengo esta tendencia a que cuando ya han fallecido, darles las gracias escribiendo un libro. Pues vamos a profundizar en el Papa Francisco con este libro que nos presenta Manuel Bru, El legado del Papa Francisco. Manuel, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Y muchas gracias por hacernos reflexionar sobre estas cosas, porque todo va tan rápido que ahora pensamos en lo que llegará, en lo que hará el nuevo Papa, pero bueno, esto viene bien, ¿no? Echarle un vistazo de vez en cuando de lo que han hecho los anteriores. Claro que sí, por supuesto. Manuel, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotras.